compañía de mi colega Sebastián Arturo Cárdenas, médico interno de 12º semestre de la Universidad Social, de la Universidad Nacional, bajo tutoría del doctor Carlos Ruiz, residente de tercer año de cirugía plástica de la Universidad Nacional. Entonces, lo que vamos a ver hoy, vamos a hablar un poco de la anatomía, defectos frecuentes, opciones de reconstrucción, principios reconstructivos, otras opciones de reconstrucción que tenemos, diferentes complicaciones y bibliografía. Hola, buenas noches para todos. ¿Me puedes devolver la diapositiva, por favor? Vale. Entonces, iniciamos hablando de anatomía. La anatomía de la frente es particular. La piel de la frente varía de persona a persona. Va a variar con la edad, va a variar con la exposición a la luz solar. La piel de la frente es hogar de estructuras especializadas y estéticamente muy importantes, como por ejemplo las cejas. Las cejas cumplen función especializada y una función estética. Entre ellas, pues las cejas nos ofrecen una protección al ojo de los líquidos, del sudor, de la lluvia. Adicionalmente, las cejas juegan un papel fundamental en la expresión y la comunicación en el componente no verbal. Además, pues es importante recalcar que las cejas tienen un componente en la identidad de cada persona, según su forma y claramente tienen un componente estético por el resalte de la cara y de los ojos. Adicionalmente, hay que mencionar que en la frente hay presencia de glándulas sebáceas que desde la región supraciliar hasta el borde anterior de implantación del cuero cabelludo eh, van a disminuir su concentración al igual que el espesor dérmico. Esto se manifiesta en una piel más delgada, menos porosa y menos oleosa. Como vemos en la imagen, en la juventud la piel es lisa, es más tensa y tiene una apariencia más brillante. Mientras que, como vemos con el cambio del tiempo, con la vejez y con la exposición a la luz solar, las pieles tienen un mayor grado de movilidad, son más opacas y tienen presencia de rítides o arrugas. A pesar de que estas características pueden ser estéticamente comprometedoras, el hecho de una piel más elástica facilita procedimientos de reconstrucción porque nos va a ayudar en el avance de la piel, en el cubrimiento de los defectos, como lo veremos más adelante. Pero hay que mencionar que la frente en general es un tejido intrínsecamente inelástico, limitando la aplicación del cierre primario y de los colgajos locales. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, ya entrando en materia de la anatomía del cuero cabelludo, tenemos que mencionar, como lo vemos en la imagen, este es un tejido que se organiza por capas. Está inicialmente compuesto por la piel, luego sigue el tejido celular subcutáneo, la galea aponeurótica, que nos va a conectar los músculos frontal y occipital. Bajo esta tenemos un tejido areolar laxo y finalmente el pericráneo. Hay que mencionar que el músculo frontal se superpone al hueso frontal y luego este se va a convertir en la galea aponeurótica conectando los dos músculos que ya mencionamos. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo em, el plano muscular está compuesto por, dale la siguiente por favor, gracias. Eh, un músculo que es el predominante en la región de la frente, que es el vientre anterior del músculo occipitofrontal. Este músculo tiene una orientación vertical de las fibras musculoesqueléticas y esto es lo que nos causa las líneas de tensión en la piel relajada. Adicionalmente, el espesor de este músculo es bastante prominente, digámoslo, en individuos jóvenes, pero va disminuyendo su espesor a lo largo que se avanza en edad. Es por esto que la disección extensa de este músculo durante procedimientos reconstructivos tiene que manejarse con cautela, ya que nos puede causar parálisis locales y un prolongamiento en la recuperación. Acá en la imagen también tenemos que mencionar la importancia del rafé medio galeal, ya que tiene una extensión a nivel de la mitad de la frente, entonces va a tener un componente muy importante a nivel reconstructivo. Otros músculos que podemos mencionar y que también están incluidos en el área de la frente son el orbitalis oculi, que vemos alrededor de la región de cada ojo,
procerus que vemos en la entreceja y el corrugator supercilio. Entonces, estos músculos son importantes ya que se van a encontrar en cada procedimiento que se realice. Sin embargo, es importante mencionar que la transección de algunas porciones de estos músculos en general no conlleva mayor consecuencia. Siguiente, por favor. Bien, entonces en un plano vascular tenemos inicialmente que la frente es una región ricamente vascularizada. Centralmente está irrigado por las arterias supratrocleares derecha e izquierda y supraorbitarias derecha e izquierda igualmente. Si quieres, dale siguiente, porfa. Lateralmente está irrigada por las ramas de las arterias temporales. Estas arterias se encuentran bajo el tejido subcutáneo y su localización es, digamos, bastante predecible. No se documentan tantas variaciones en cuanto al recorrido de estas arterias, lo cual es favorable al momento de realizar la reconstrucción del tejido. La transección de estos vasos durante alguna elevación de un colgajo al azar, en general no debería presentar mayor consecuencia dada la amplia circulación colateral que tenemos. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al plano, y siguiente, por favor. En cuanto a la inervación, tenemos que mencionar que el nervio motor más significativo clínicamente es la rama temporal del nervio facial, ya que este es el nervio que nos va a, a inervar el músculo frontal. Este se ubica en la superficie más profunda de la fascia temporoparietal y sigue un curso por una línea que se extiende desde un punto de aproximadamente 0,5 centímetros inferior al meato auditorio externo hasta un punto a 1,5 centímetros superior al borde lateral de la ceja. Entonces, luego de llegar a la frente, el nervio entra al músculo frontal desde un plano profundo, por lo cual la transección inadvertida es un poco menos probable. Para prevenir la lesión de este nervio, entonces el estudio describe que la disección hecha en los colgajos de frente debe realizarse en planos de tejido subcutáneo o bajo el músculo frontal y sobre el periósteo del hueso frontal. Entonces, en ocasiones es necesario realizar disección de esta área con el objetivo de acceder al arco cigomático. El arco cigomático va a ser un área anatómica bastante importante porque es el punto de entrada para manejo de reducciones, fijaciones abiertas, realizar colgajos temporales. Entonces, para evitar la lesión del nervio, la disección se realiza en el plano profundo de la capa superficial de la fascia temporal. En cuanto al plano sensorial, tenemos que em, este va a ser dado por los nervios supraorbitarios y supratrocleares que corren adyacentes a sus arterias, que ya las vimos en las diapositivas pasadas. Entonces, luego de salir de sus respectivos forámenes, en el área subciliar, estas van a penetrar el músculo sobrepuesto y se extiende hacia cefálico en el plano subcutáneo. La transacción de estos nervios lleva también a una anestesia distal del punto de lesión. La anestesia puede extenderse posteriormente a nivel del cuero Necesito cabelludo no colgar parietal, esto. causándonos un Oh, entumecimiento sí, que si bien es incómodo para el gracias. paciente, también es Perdón, peligroso perdón, ya que gracias. hay una pérdida del feedback sensorial. Entonces, para prevenir el daño sensorial, cuando se realicen disecciones frontales para colgajos cutáneos, es esencial que cuidadosamente se socaven estos colgajos a nivel del tejido subcutáneo superficial. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, ahora que hablamos de los planos faciales, estos se ven mejor en la región temporal. Tenemos cuatro planos faciales. La capa más superficial es la fascia temporoparietal o la fascia temporal superficial. La arteria temporal superficial y su vena correspondiente viajan a lo largo de la cara superficial de esta capa, mientras que la rama temporal del nervio facial corre por la cara profunda de esta misma fascia. Esta fascia es la extensión lateral de la galea, digámoslo así, y la continuidad con el sistema musculoaponeurótico superficial de la cara que ya vimos en las diapositivas pasadas. Entonces, esta fascia está densamente adherida a la piel y el tejido celular subcutáneo que están superpuestos. Entonces, lograr una disección de estos dos planos es difícil
por lo que se tiene que tomar bastante precaución o será fácil lesionar los folículos pilosos adyacentes, causando una alopecia temporal. Bueno, siguiendo más profundamente, tenemos la fascia temporoparietal, que se encuentra, bajo la fascia temporoparietal se encuentra la fascia subgaleal. Entonces, profunda esta, vamos a tener el tejido adiposo temporal superficial. Este tejido adiposo va a ser un indicativo, ya que bajo a este vamos a tener la fascia temporal, que es la que nos va a rodear el músculo temporal, y superior a esta, en la parte superior va a haber una fusión con el pericráneo, e inferiormente va a haber una división de estas dos capas a nivel de la sutura frontocigomática. Por último, mencionar que la capa superficial de la fascia temporal profunda se une en el aspecto lateral del arco cigomático, y la capa profunda de la fascia temporal profunda se fusionan en el aspecto medial. Ahora bien, siguiente, porfa. Ahora bien, hablando de las subunidades estéticas, estas son las áreas que nos van a guiar en la reconstrucción de las lesiones en piel. Entonces, tenemos que la frente puede ser dividida en 5 subunidades estéticas, todas ellas limitadas superiormente por la línea frontal del cuero cabelludo, em, e inferiormente por las cejas. Entonces tenemos una línea media que va a ser el punto de partida, y tenemos una región paramediana izquierda y una región paramediana derecha. Entonces estas van a ser desde la línea media hasta una extensión, hasta la línea medio ciliar o medio pupilar, dependiendo de la anatomía del paciente. Entonces, también tenemos las áreas laterales, que van a estar lateral al área paramediana, y estas inician desde la línea medio pupilar hasta la región 100. Bueno, en este punto es importante mencionar el límite. Ya sabemos que las cejas son unas estructuras con funciones expresivamente fundamentales. Por tanto, el objetivo final de la reconstrucción en frente será mantener una forma estética con una cicatriz lo menos ostensible posible, y respetando la posición de la ceja y la línea de implantación capilar. Esto es lo más importante y en algunas ocasiones lo más difícil de lograr en lesiones grandes, porque va a haber una distorsión de la anatomía que va a complicar el proceso de la reconstrucción, pudiendo dejar una expresión anormal en el paciente. Siguiente. Bueno, siguiendo entonces con los defectos frecuentes, tenemos que las causas adquiridas suelen ser las más comunes, pero nosotros pues vamos a trabajar más que todo son con tumores y con trauma. En la parte congénita, entonces tenemos la aplasia cutis congénita, que esta es pues una afección bastante rara con ausencia de capas de la piel, más comúnmente pues del cuero cabelludo. Esto requiere cirugía urgente ya que queda pues el cerebro expuesto. Hablando de pronto de otro como el neo sebáceo de Jadanson, esta es una lesión amarillenta en cuero cabelludo cara que puede volverse nodular en la pubertad, y pues hay riesgo de desarrollar tumores secundarios. Existen otras causas, pues la radiación, como lo son la radiación, las infecciones o mala cicatrización. Ahora, ¿cuáles son nuestras metas y nuestras prioridades al momento de nosotros pues considerar pues la reconstrucción de la frente? Pues tenemos que primero mirar si o sea, preguntarnos si tenemos, bueno, recordar lo que nos está comentando el compañero, que el objetivo final pues es reconstruir la frente de una forma estética y dejar pues una cicatriz que sea lo más estéticamente posible, y pues respetando pues así también la posición de las cejas y la implantación capilar. Tenemos pues así que reconocer la manera más fácil de cerrar un defecto. No puede ser, no siempre es la mejor forma o la ideal. Entonces uno se tiene que preguntar, ¿el objetivo es simplemente cerrar una herida o tenemos que reconstruir también una parte para obtener el mejor resultado estético y funcional posible? Para eso entonces nosotros tenemos que evaluar dónde se encuentra esa lesión, cuál es el tamaño, cuál es la profundidad, cuál es la etiología del defecto, cómo se encuentra el tejido adyacente, si ha tenido infecciones o no previas, si ha tenido radiación preoperatoria, si va a tener radiación postoperatoria, si hay estructuras vitales que se encuentran expuestas, como lo son el hueso, la dura madre o
el parénquima cerebral. Tenemos que mirar también lo que es la edad, el estado de salud del paciente, por lo que nos comentaba mi colega al inicio de la presentación. Tenemos que mirar cómo se encuentra el estado de la enfermedad, si es para control o si ya es algo más paliativo. Y pues tenemos que tener en cuenta pues las partes de la implantación capilar, como lo comentaba él también. Como opciones de reconstrucción, entonces tenemos nosotros que mirar si la lesión se encuentra en la línea media, si es en la zona paramediana o en la zona lateral. Con base en eso nosotros tenemos entonces que mirar si el tamaño de la lesión, si el defecto es mayor de 3 centímetros, si es de 1.5 a 3 centímetros o si el defecto es menor a 1.5 centímetros. La reparación pues, de los defectos cutáneos pues, incluyen cicatrización pues, por segunda intención, por cierre primario, podemos utilizar injertos de piel, colgajos locales o distales también. Tenemos que la cicatrización pues, por segunda intención pues, es adecuada para defectos de la línea media, pero, pero puede llegar a producir cicatrices subóptimas en algunas otras áreas. El cierre primario pues, a menudo es posible debido pues, a la laxitud y redundancia pues, de la piel de la frente, en especial en personas mayores o que han estado expuestas mucho tiempo al sol. Y los defectos de piel son útiles, los injertos de piel son útiles para defectos grandes, pero pues estos pueden tener color y texturas diferentes a la piel circundante. Entonces eso hay que avisárselo previamente al paciente. Entonces los defectos mayores a 3 centímetros, entonces nosotros podemos llegar a realizar pues un cierre vertical con un cierre primario parcial. Si el defecto es de entre 1.5 a 3 centímetros, podemos hacer colgajos de avance H-plasias o AT. Y si el defecto es menor a 1.5 centímetros, podemos realizar cierres horizontales. Esto aplica pues para la parte lateral, para mediana. Y los defectos mayores a 3 centímetros en la parte lateral, podemos utilizar lo que son colgajos de rotación o colgajos de avance. Entre los principios reconstructivos que nosotros tenemos que tener en cuenta, pues como les comentaba, la elección de la técnica de reparación pues va a depender del tamaño, la ubicación y la naturaleza del defecto, pues así mismo como las características del paciente que se estaban comentando anteriormente. Es importante pues tener en cuenta que puede existir parálisis del músculo frontal al momento pues de la planificación y eso hay que decírselo al paciente. Nosotros que vamos a usar entonces para anestesia, lidocaína normalmente al 1% con epinefrina, suele ser el anestésico más utilizado, se le puede añadir bicarbonato de sodio pues, para minimizar el dolor a la inyección y pues se realiza el bloqueo nervioso de manera bilateral. Entonces se bloquea el nervio supraorbitario y se bloquea el nervio supratroclear, que son ramas del nervio frontal. Entonces para realizar el bloqueo del nervio supraorbitario lo que nosotros vamos a hacer es que con la yema del dedo en el borde orbitario óseo pues vamos a sentir la muesca. En la muesca del agujero supraorbitario nos vamos a ir al borde de este y vamos a colocar pues, la jeringa en dirección hacia medial y realizamos pues la infiltración con el anestésico. Se debe evitar pues penetrar el agujero supraorbitario ya que pues se pueden generar lesiones nerviosas. Y para el bloqueo del nervio supratroclear, lo que se hace es que se localizan la unión de dos líneas axiales, la primera pues la palpebral superior y la segunda la nasal, y allí donde confluyen se busca pues con la aguja contactar hasta el hueso y también pues en una dirección hacia medial se realiza pues la infiltración. Entre las opciones que tenemos, entonces tenemos los colgajos cutáneos y musculocutáneos. Los colgajos cutáneos son ideales para los defectos pequeños, pues estos se elevan desde el plano subcutáneo superficial. Lo bueno de esto es que la recuperación es rápida, no tiene déficits neurológicos. Tenemos los colgajos musculocutáneos, estos son necesarios para defectos más grandes o cuando pues, el colgajo cutáneo causa o se sabe que va a causar una tensión excesiva. Esto pues se elevan debajo del músculo frontal y requieren un diseño cuidadoso pues para evitar así daños sensoriales. Tenemos tipos de colgajo, tenemos colgajos de avance, de rotación y de transposición. El de avance pues es el diseño más común. Ese mantiene pues un contorno natural de la frente y facilita pues la cicatrización. El problema pues es que requiere un socavamiento extenso. Los de rotación son útiles para aprovechar pues la curvatura del hueso frontal, ofrecen una buena vascularización. El problema es que la incisión pues, es bastante larga y no suele ser paralela a los pliegues de la frente. Los de transposición, estos son útiles en áreas como la clavera y los laterales, y la zona lateral.
pero pueden crear cicatrices subóptimas y pues pueden causar anomalías en el contorno de la cara. Pues tenemos que tener en cuenta las subunidades estéticas de la frente, como lo mencionaba mi colega. Entonces, iniciando con la reconstrucción de la línea media, entonces vamos con lo que es el cierre primario. El cierre primario en la línea media se prefiere horizontal. Este pues es óptimo para estos defectos. Lo bueno es que minimiza cicatrices visibles y evita pues la elevación de las cejas. Este enfoque pues aprovecha la extensión anterior de la galia y la falta de músculo frontal en la línea media, lo que pues va a facilitar una buena reparación de la herida que va a estar orientada verticalmente. En la imagen entonces podemos ver que de la A a la D vamos a ver pues vistas preoperatorias y vistas posoperatorias de un defecto cutáneo de 3.5 por 4 centímetros de la frente central, donde se realiza un avance de la piel de manera bilateral. Pues el paciente tenía un colgajo de frente paramediano también, en donde el cual se reconstruyó también. En ese cierre primario también pues tenemos que tener en cuenta las deformidades cutáneas residuales. Estas deformidades cutáneas residuales pues se pueden eliminar de manera con colgajos en place en W o en M, como se observan pues en estos dos ejemplos. En el ejemplo de la izquierda, entonces tenemos un defecto cutáneo de 3 por 2.5 en la parte central de la frente. Se realiza un cierre primario de la herida planificado, se realiza una plastia en W inferior y una plastia en M superior. Y se diseña la escisión de las deformidades cutáneas residuales. Ya en el B logramos ver la herida cerrada. Acá pues lo que es la deformidad cutánea residual en forma recta en el lugar donde iba la plastia en M. Y ya podemos ver entonces los resultados en la figura C posoperatorios a los 9 meses. La figura de la derecha, en la imagen de la derecha, pues entonces vemos la incisión de un tumor en la frente y una plastia en W, diseñada pues para permitir tanto el cierre de la herida en la línea media como camuflar pues las cicatrices en los pliegues glavelares. Ya la parte de los defectos de la glabela se pueden utilizar lo que son colgajos de avance en BY. Estos colgajos de avance pues son perfectos para defectos pequeños, de 2 centímetros o menos, y permiten preservar la posición natural de las cejas. En la imagen entonces tenemos un defecto cutáneo de 2 por 2.2 centímetros en la glabela. Se realiza pues un colgaje de avance pediculado en tejido subcutáneo de BAY, diseñado pues para la reparación. Se realiza pues en la parte, en la imagen B y en la C. Podemos observar pues la incisión del colgajo, la colocación. Acá pues estos bordes evitan el desplazamiento medial de la ceja. Y ya en la D y la E se ven esas vistas preoperatorias y posoperatorias a los 7 años. Tenemos también que se pueden utilizar expansiones intraoperatorias de la piel. Eso facilita pues el cierre primario de efectos centrales grandes. Se puede utilizar, por ejemplo, un catéter Foley para expandir la piel de 1 a 2 centímetros de piel adicional, como se observa en la imagen. Entonces, en la imagen hay un defecto de 5 por 4 centímetros. En la imagen B se ve donde está el túnel de planificación para que se extiende bajo el músculo frontal y lateral al nervio supraorbitario. Pues por debajo pues por ese túnel se coloca el expansor en la piel y se realiza pues una semana después el cierre primario del defecto con una W-plastia. Tenemos también los colgajos de rotación bilaterales. Esto es un método efectivo para defectos amplios en la parte media superior de la frente. Estos están diseñados para minimizar cicatrices y mantener una simetría, y problemas que pueden causar cierto entumecimiento del cuero cabelludo, pues lo cual se debe informar previamente al paciente. Entonces en esta imagen lo que observamos pues, es un defecto de la línea media de la frente, el cual es cerrado con 2 colgajos de rotación, con incisiones colocadas dentro de la línea frontal y temporal del cabello. Siguiendo entonces con la reconstrucción de la frente paramediana, tenemos pues que el cierre primario pues es ideal, reparación en capas de manera horizontal para camuflar las cicatrices. La limitación es que si es un defecto de más de 3 centímetros, pues no va a quedar de manera estética esa cicatriz. Entonces tenemos estos dos ejemplos. En el ejemplo de la izquierda, un defecto de 2.5 centímetros por 5 centímetros.
en el cual pues está afectada pues la subunidad estética paramediana de la frente. Se realiza pues un cierre primario orientado horizontalmente con plásticas en W, diseñado pues para quitar esas deformidades cutáneas residuales. Y en la parte B pues se observa el resultado postoperatorio ya a los 6 meses. En la imagen de la derecha, un defecto de 3.5 por 2 centímetros. Se realiza eh, también el cierre de la herida. Y entonces acá lo que vemos es que los defectos localizados cerca de la línea del cabello cerrada, pues se pueden realizar también de manera horizontal, ya que tienen pues menos propensión a elevar la ceja en comparación con defectos de tamaños similares que se localizan más cerca de la ceja. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta al momento de realizar los colgajos y evaluar al paciente. Tenemos los colgajos de avance bipediculados, esos son para defectos cerca de la línea del cabello. La desventaja pues es que pueden generar una disminución de la línea del cabello y dificultad pues para cerrar el sitio donante con defectos grandes. Lo que podemos en la imagen entonces es una excisión del tumor en la parte superior de la frente. La incisión se realiza pues para crear un colgajo de avance bipediculado de espesor completo que llega hasta el periósteo, posterior a la línea del cabello y paralela pues al eje longitudinal del defecto. En lo que es la imagen B y en la C se ve lo que es el avance del colgajo bipediculado y el cierre del defecto, y pues el defecto del donante se cerró principalmente después de socavar el cuero cabelludo, es decir, después de separar pues todas las capas subyacentes para aumentar así la movilidad del colgajo. Tenemos pues otros colgajos de avance, que son para efectos grandes o con componentes verticales prolongados. Estas se realizan mediante incisiones horizontales con relación longitud-ancho de 4:1 y se disecciona pues el plano superficial del tejido subcutáneo. Lo que vemos en la imagen entonces es un defecto de frente cerrado mediante colgajos de avance unipediculado a partir de la parte lateral de la frente, en donde se pueden ver pues esas deformidades residuales que son eliminadas en la base del colgajo. Entre otros colgajos de avance que tenemos, sirven también para la eliminación de deformidades en pliegue naturales. Estas deformidades pues se desarrollan con el avance, se pueden eliminar de cualquier lugar a lo largo del colgajo para que la cicatriz resultante pues, de la incisión pueda colocarse cuando sea posible en los pliegues naturales de la piel. Lo vemos entonces en la imagen A y B. Entonces en la imagen A se ve el defecto cutáneo de 3 por 3 centímetros en la frente inferior, donde se realiza pues un colgajo de avance unilateral, el cual pues está marcado para el cierre de la herida, una plastia en W dentro de los pliegues glabelares para eliminar esa deformidad cutánea en posición vertical, y el B pues ya observamos esos resultados postoperatorios a los 3 meses. Tenemos los colgajos de avances bilaterales, que estos se utilizan para efectos mucho más grandes. Estos combinan colgajos mediales y laterales para un cierre más óptimo. En estos colgajos pues hay que tener en cuenta la diferencia de longitud. Entonces el colgajo lateral suele ser más largo que el medial debido a la mayor elasticidad de la piel lateral, y lo bueno es que pues, nos facilita un mayor grado de avance. Las ventajas de estos colgajos rectangulares pues es que minimizan esas incisiones verticales, nos permiten alinear las cicatrices con las líneas de tensión de la piel y permiten colocar las cicatrices en zonas menos visibles, como las arrugas de las patas de gallo. En la figura entonces de arriba podemos observar lo que es un defecto de la frente de 1.5 por 1.5. Entonces observamos colgajos bilaterales de avance con plastia en H. Se observan pues esas deformidades cutáneas residuales, las cuales están marcadas para la excisión, en la base pues del colgajo. En la que es la B y la C, pues se observa el colgajo disecado y ya se observa pues en la del resultado postoperatorio a los 6 meses. En la imagen de abajo observamos pues entonces que el tumor está extirpado pues de la parte superior de la ceja y está cerrado con colgajos de avance bilateral con una plastia en H. Y pues se nota la resección adicional de tejido debajo del tumor que permite pues la colocación de la cicatriz inferior en el borde de la ceja, lo cual pues va a permitir que sea casi invisible. Entonces, lo que les comentaba de los colgajos rectangulares, otro ejemplo acá. Entonces tenemos un melanoma in situ de 1 por 1 centímetro, el cual pues se marca para la exéresis con colgajos bilaterales de avance de plastia en H,
se quitan esas deformidades cutáneas residuales, las cuales se marcan previamente. En la B y la C logramos observar pues ese melanoma extirpado, los colgajos disecados en el plano subdérmico, y en el D pues ya logramos ver cómo las solapas están emparejadas. Y en la E y la F pues observamos esos resultados postoperatorios a los 3-6 meses. Y ya por último, entonces acá observamos lo que es otras alternativas, como son los colgajos de rotación y de transposición, para situaciones específicas, pues donde las opciones horizontales son bastante limitadas, como en este caso, que es un defecto de frente para mediana de 3 por 2,8 centímetros, en donde pues se planifican las incisiones para un colgajo de avance lateral y medial, con bordes curvos, eh, con pliegues paralelos a la frente, y pues aunque los colgajos tienen algún movimiento fundamental, pues la mayor parte del tejido se realiza es por avance. Observamos entonces en la bella cómo las solapas están en su lugar, y en el C pues observamos los resultados postoperatorios a los 6 meses. Bien, siguiendo con la reconstrucción de la frente lateral, entonces volvemos y recordamos, la frente lateral inicia desde la línea medio pupilar hasta la región 100. Esta es una unidad bastante particular, ya que es un área de transición de la topografía de la convexidad de la frente paramediana a una latitud plana de frente general, ya que la sien es ligeramente más cóncava y además cuenta con un tipo de piel con mayor elasticidad que nos va a facilitar la realización de ciertos procedimientos. Siguiente, por favor. Entonces, bien, tenemos entonces el cierre primario, ya debido a que tenemos una mayor laxitud en esta área, esto nos va a permitir hacer un cierre primario en algunas ocasiones, siguiendo siempre la orientación de las líneas de expresión de las arrugas. En el caso de la unión de la frente lateral con la sien, cuando se haga un cierre primario, estas se deben orientar horizontalmente para que la cicatriz repose en estas. Acá también mencionan también un área muy conocida y es el área de las patas de gallo, donde se pueden reposar también las cicatrices o los cierres primarios para disminuir, digamos, la ostensibilidad de la cicatriz. Las arrugas transversales tienden a volverse curvilíneas en esta área, por lo cual son buenas locaciones para realizar las incisiones. Eh, digamos, si los pliegues no son evidentes, se le puede pedir al paciente que ascienda y descienda la ceja y de este modo los vamos a poder hacer más evidentes. En este caso vemos una lesión de aproximadamente 1 por 1 centímetro. Se le hace una plastia en W, lo que nos va a ayudar a disminuir la tensión y en vez de realizar una incisión perdón, un cierre de manera vertical, de manera perpendicular a las líneas de expresión, lo que hacemos es, con la plastia en W, es disminuir la tensión de ambos lados, permitiendo hacer un cierre que quede en el plano horizontal. De esa forma queda una cicatriz menos ostensible, como lo vemos en el seguimiento postoperatorio de la paciente a los 4 meses. Siguiente, por favor. Bien, tenemos los colgajos de avance rectangulares que ya los habíamos, digamos, mencionado un poco en diapositivas pasadas. Estos se hacen mediante dos incisiones con las mediciones que ya habíamos mencionado, una proporción de 4:1. Este avance va a ser de un colgajo unipediculado en una sola dirección, em, quedando las líneas más largas de la cicatriz en un plano horizontal y nos queda una línea en un plano vertical. Sin embargo, esta línea que nos queda en el plano vertical, como vemos en la foto C, como está entre dos cierres que hicimos en el plano horizontal, entonces eso lo que nos va a hacer es disminuir la tensión sobre esa área, favoreciendo una cicatriz menos ostensible en el plano vertical, como lo vemos en la imagen D. Siguiente, por favor. Bien, en esta diapositiva hablamos del reparo OAT o AAT. Entonces, esta es una variación de un colgajo de avance bilateral para la reparación de defectos en la piel localizados inmediatamente adyacentes a la ceja
en la unidad paramediana y en la unidad lateral. Esta técnica consiste en realizar incisiones horizontales en lados opuestos de la base del defecto, como lo vemos en la imagen, siguiendo las líneas de tensión a lo largo del borde superior de la ceja. Entonces, esta técnica utiliza dos colgajos de avance modificados para lograr así camuflar la cicatriz en la línea del cierre vertical. Los colgajos de avance son modificados usando solo una incisión para crear cada colgajo en lugar de los dos. Entonces, de este modo, disminuimos la tensión en ambos lados y favorecemos una cicatriz menos ostensible ya que queda en el mismo borde eh, superior de la ceja. Siguiente, por favor. Bien, el reparo AAT se usa generalmente para defectos menores de 1,5 centímetros en la frente lateral que puedan ser reparados con el uso de un solo colgajo y una sola incisión. Por ejemplo, acá lo que vemos en la primera imagen, en la imagen de la izquierda, es que tenemos un defecto supraciliar a nivel superior de la ceja. Lo que vamos a hacer, lo que se hace acá en esta imagen es un triángulo de Guro. El triángulo de Guro es una incisión que vemos en la cola de la ceja que se hace generalmente en la zona donde está las patas de gallo que ya hablábamos en las diapositivas pasadas. Entonces, como hay zona de piel redundante, entonces lo que se hace es que se hace una incisión ahí, se avanza la piel hacia cefálico y de este modo se cubre el defecto y se tensiona un poco la piel en ese punto y se disminuye la apariencia de las patas de gallo. Eh, en la imagen de la derecha vemos que cuando el defecto se localiza cerca de la ceja, el alargamiento de la lesión hasta el borde de la ceja nos permite un camuflaje de la incisión en el lado del margen superior de la parte lateral de la ceja. Siguiente, por favor. Bien, colgajos de rotación. Serán diseñados, digamos, para las lesiones que están en la parte inferior y lateral del borde de incisión de implantación del pelo, de tal forma que la incisión curvilínea quede sobre el margen de la línea de implantación del cuero cabelludo. Entonces, el exceso de piel o el lado largo de la herida puede ser reparado con las reglas de las mitades o creando un triángulo de Buro, como lo vemos en la imagen B. Em, Se forma el triángulo de Buro en la piel adyacente a la piel de implantación, lo que provee un buen camuflaje en la herida y permite el cierre con la rotación del colgajo. En caso de que haya habido, digamos, una pérdida de pelo temporal, la incisión curvilínea nos permite el diseño de tal modo de que el borde del cuero cabelludo pueda avanzarse hasta la línea normal, intentando mantener, como lo decíamos en las diapositivas del inicio, digamos, la anatomía inicial o previa a la lesión. Siguiente, por favor. En cuanto a la reparación OAZ, esta consiste en una combinación de dos colgajos de rotaciones o uno de rotación y uno de avance. Entonces, al usar los dos colgajos, lo que hacemos es que se disminuye el tamaño necesario de cada colgajo y como recluta piel de dos áreas separadas, se minimiza el riesgo de la tensión sobre el cierre, favoreciendo así el avance de ambos colgajos y una cicatriz menos ostensible. En este caso queda una cicatriz oblicua que resulta de la reparación y puede ser aceptable en individuos que tienen una curvatura prominente de los pliegues laterales. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues el dibujo muestra una persona avanzada y como les decía, las líneas de tensión que generalmente son horizontales tienden a tomar una forma curvilínea, entonces la línea oblicua que queda de la reparación de la reparación OAZ, entonces quedaría finalmente en una forma que respete la anatomía de la paciente. En cuanto a colgajos de transposición, estos son comúnmente usados. Se aprovecha la piel relativamente laxa de la sien y se pueden diseñar con colgajos con ángulos de 30 y 60 grados basados en el borde superior o inferior
de la herida o creando dos colgajos de transposición. Entonces, el punto positivo es que la cicatriz tiende a no ser visible en la superficie cóncava de la frente lateral. em, y pues digamos que a pesar de que no es la primera línea de reparación de defectos, esta área permite la transferencia de la unidad estética residual de la frente. Entonces, pues claramente dependiendo de el tamaño inicial de la herida, asimismo será la, la cicatriz, digamos, del cierre. Entonces, en la imagen de la izquierda tenemos cómo hay una herida en la región lateral de la ceja y cómo se hace un colgajo de transposición, avanzando colgajo de la parte superior hasta lograr hacer el cierre a nivel de la ceja. Siguiente, por favor. En cuanto a reconstrucciones de la ceja, entonces los objetivos serán mantener la posición aceptable y la continuidad de la ceja. Como consideración reconstructiva es importante mencionar que los procedimientos pueden variar un poco entre hombres y mujeres, porque digamos que en las mujeres tenemos el chance de que existe la posibilidad de pintar una ceja, de tatuar una ceja con maquillaje, eliminando de algún modo la necesidad de hacer una intervención reconstructiva compleja que nos genere un riesgo de dejar una lesión no estética. Entonces, tumores pequeños que a menudo pueden ser los que impliquen la resección de la ceja y causen la herida primaria. Entonces, digamos, en esta imagen evidenciamos un cierre en capas realizado en orientación vertical, manteniendo la continuidad de las cejas. Este es el cierre en H que ya nos mencionaba, la plastia en H que ya nos mencionábamos en las diapositivas anteriores. Entonces, hay un cierre horizontal de la ceja, eh, lo cual puede provocar una reducción en el ancho de la ceja que puede ser bastante notorio, por lo cual no es recomendable según la longitud de la ceja y la anatomía del paciente. Entonces, con el cierre primario de la herida, este se puede orientar verticalmente con una extensión de la reparación por encima y por debajo de la ceja, intentando dejar cicatrices eh, que respeten las líneas de tensión de la piel de la frente. Bien, en este caso tenemos defectos cutáneos de la ceja que pueden ser pequeños a medianos, es decir, menores de 3 centímetros, que se extienden mente a al borde superior de la ceja. Entonces, la piel de la frente y por debajo de la piel del párpado, lo mejor es una reparación principalmente mediante un avance bilateral o utilizando un cierre en una plastia A a T, como lo vemos en la imagen A hacia la imagen B. De este modo, pues prevenimos también retracciones en el párpado superior y intentamos conservar la anatomía de la ceja. Bueno, continuando con los defectos grandes, pues estos tienen dos maneras de cerrarse. Bueno, tenemos los cierres por avance y tenemos los injertos de piel. Los cierres por avance, pues se realiza pues un amplio socavamiento de las partes subgaleales. La idea es que la herida se cierre con tensión y el área restante pues cicatrice por granulación, y en casos en los que la cicatriz quede y no quede tan bien, pues se puede revisar el tejido tras su maduración para evaluar de pronto otras opciones. Lo que vemos acá entonces en la imagen, eso es un defecto de 5 por 3,5 centímetros en la frente lateral. Ahí se realiza pues una herida parcial cerrada por el avance, bajo una gran tensión de cierre de la herida. En la parte de la C y la D, pues observamos ese resultado postoperatorio a los 3 meses. En la parte, como les comentaba, entonces tenemos también los injertos de piel. Estos se colocan pues de espesor completo, con, como paso previo a la reconstrucción. Posterior pues a la expansión del tejido, que se permite reimplantar con un colgajo de avance expandido. Tenemos pues alternativas, que se puede realizar una decisión seriada cada 4 a 6 meses para un cierre primario. Entonces en la imagen observamos pues un defecto de 6 por 7 centímetros en la frente, en el párpado superior,
En la imagen B observamos pues, la reconstrucción en la primera etapa, la cual consistió pues, en un injerto de piel de espesor completo del defecto del párpado superior y un cierre parcial de la herida frontal mediante pues, un avance bilateral de los márgenes de la herida. El stent de la gasa que se observa ahí pues, asegura que el injerto de piel quede en su lugar. En la imagen C observamos pues, los resultados a los 6 meses después de la primera etapa quirúrgica y en la imagen D pues, inmediatamente después de la segunda etapa quirúrgica en la que se realiza pues, la extirpación del injerto de piel y se realiza pues, la cicatrización de la frente y ya la reparación. Y en la imagen observamos pues 6 meses después de ese segundo tiempo quirúrgico. Hablamos nosotros de la expansión de tejido, pues estas son técnicas complementarias en heridas por traumatismos, quemaduras o lesiones congénitas. No están recomendadas en lo que son enfermedades oncológicas debido pues, a la urgencia de la resección y pues factores como lo son la radioterapia. Lo bueno es que nos permite reconstruir pues, hasta el 50% del cuero cabelludo con tejido de grosor y cabello similar. El uso de expansores pues, de diversas formas y tamaños permite que nos adaptemos pues, también a los vectores de expansión. Se colocan en el plano subgaleal profundo con incisiones perpendiculares al eje de expansión y en defectos grandes pues se pueden usar múltiples expansores con puertos de inyección remotos como podemos observar entonces en este ejemplo. Entonces la paciente del ejemplo tenía pues una cicatriz bastante grande en la frente, en la frente derecha. Lo que se hizo fue colocar 2 expansores tisulares al lado y lado de la cicatrización. Se realizó pues el colgajo correspondiente y pues al final pues quedó una cicatriz mínima. Tenemos entonces complicaciones como en todos los procedimientos. La isquemia, pues la tensión en los cierres de la frente pues puede comprometer el flujo sanguíneo, puede resultar pues en lo que es palidez, cianosis, así que tenemos pues que mirar bien no solo los factores de la piel, sino los factores del paciente, si el paciente fuma, si el paciente tiene enfermedades de base, para evitar pues así la pérdida del tejido. Otras complicaciones como la hemorragia, la infección, la alopecia, ya que en ciertas angulaciones incorrectas o por ciertas incisiones o una disección demasiado superficial, pues se pueden llegar a dañar esos bulbos pilosos y puedes causar una alopecia en lo que es la ceja del cuero cabelludo. Claramente pues puede haber edema y hematoma. El edema pues es común por la tensión de la reparación en la frente, que puede pues limitar esa hinchazón en comparación con otras áreas faciales. Y los edemas y el edema periorbitario son bastante comunes, pues se deben comunicar al paciente. Las lesiones nerviosas, pues puede haber lesión pues, del nervio supratroclear y supraorbitario, pues también puede ser causada pues, por la anestesia o de pronto por las incisiones que realicemos nosotros. Esta es la bibliografía de la cual nosotros sacamos la información de la presentación. Muchas gracias. No sé si el doctor Carlos Ruiz tenga algo que complementar. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Primero que todo, felicitarlos, les quedó muy bien la charla, muy completa, hicieron una muy buena revisión, mostraron bastantes casos muy ilustrativos, hicieron una revisión bastante amplia, la parte de anatomía y de la introducción de las unidades estéticas estaba muy bien, entonces eso ayuda mucho. Voy a ver si puedo compartir la pantalla para mostrarles unos casos que había estado pendiente de enviarles, sino que son casos del hospital. ¿Ahí están viendo la pantalla?